La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Es de sabios elegir sus batallas. Es decir, solo los sabios eligen sus batallas. En República Dominicana hay un refrán que a lo mejor es un refrán que lo compartimos muchos países, que dice: el que me busca me encuentra. No sé si la han escuchado esa expresión. Son muchas las personas que dicen: el que me busca me encuentra, dando a entender que el que lo provoca va a pelear con esa persona. Pero déjeme decirle que esa no es una expresión de sabios. Esa no es una actitud de una persona sabia. El sabio elige sus batallas. No está presto para pelear con todo el que quiera. Porque el sabio sabe que hay personas que no merecen ir a la batalla con usted. El sabio sabe que hay personas que no están a la altura de él, y por tal razón, si usted le presenta frente a esa persona, le está dando una posición que él no se merece, porque es un necio. El sabio sabe cuál es la batalla que debe enfrentar, pero también el sabio sabe contra qué va a pelear. El sabio no anda por ahí peleando contra todo lo que se presente delante de él. Una persona sabia elige el motivo, la razón por la cual va a pelear, pero también el sabio elige cuál es el tiempo adecuado para librar esa batalla. Por tal razón, mis hermanos, el sabio sabe elegir cuándo pelear, cuándo hacer esa batalla, contra qué pelear, contra qué batallar y contra quién batallar. El sabio hace eso. El necio no lo hace de esa manera. El necio anda enfrentándose con todo el mundo y por cualquier razón. El sabio es prudente, analiza sus recursos, evalúa sus recursos, evalúa si esa batalla tiene que ver con su razón de vida. El sabio, antes de presentar un enfrentamiento, analiza a ver si ese enfrentamiento le suma a su razón de vida. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el pasaje que vamos a analizar en el día de hoy. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12. Ustedes recuerdan que estamos ahí en ese capítulo. Estamos predicando una serie y por tal razón no es circunstancial de que llegáramos a este punto, sino que es parte de esta serie. Mateo capítulo 12, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Sabiendo esto, Jesús, ¿sabiendo qué? Nos dice esta misma versión Reina Valera, pero la del 95 dice: cuando Jesús supo esto, ¿sabiendo qué? Bueno, ¿qué es lo que nos dice el versículo anterior? Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, sabiendo Jesús
que los fariseos se habían confabulado con los herodianos para destruir a Jesús, ¿qué decidió hacer Jesús? Se apartó de allí. ¿Cómo se entera Jesús? Bueno, es muy probable que quizás alguien le haya dicho el rumor o alguien le haya informado, pero recuerden además, mis hermanos, que Jesús es Dios y que no necesita que nadie le diga nada para él enterarse. De hecho, es el énfasis que presenta Juan en su evangelio, de que él no necesitaba de que nadie le dijera las cosas porque él conocía los corazones de las personas. Jesús se retiró al enterarse, al percatarse de que los fariseos se han unido ahora a los herodianos para destruirlo, para matarlo. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que Jesús se retiró? ¿Será acaso que Jesús pensó, bueno, si los fariseos y los escribas se unen con los herodianos, ya son un grupo demasiado fuerte para yo poder enfrentarlo? No creo que sea eso lo que motivó a Jesús a apartarse de aquel lugar. No fue el temor a enfrentar a sus enemigos lo que hizo que Jesús se apartara de aquel lugar. Jesús no temía a esos enemigos. ¿Tenía Jesús los recursos suficientes para atacar a esos enemigos? ¿Ir a la lucha con esos enemigos? Claro que sí. Claro que sí, mis hermanos. Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué se retiró de ese lugar? ¿Por qué no se quedó en ese lugar y enfrentó a los escribas y los fariseos unidos con los herodianos? Y si más personas se hubieran sumado, más personas a enfrentar. ¿Por qué? Porque es de sabio elegir sus batallas. No es porque él tuviera miedo. No es porque él considerara que ellos se habían convertido en una alianza indestructible. No, porque el sabio elige sus batallas. No era el tiempo de que Jesús se enfrentara a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, a todos aquellos cuantos se le oponían. ¿Y por qué no era el tiempo? Porque el sabio tiene una agenda de vida, tiene un proyecto de vida. Cristo es la sabiduría hecha humana, la sabiduría hecha una persona. Cristo tenía una agenda, Cristo tenía un programa, Cristo tenía un propósito en su vida, y ese debate en ese momento, esa contienda en ese momento no era parte de ese debate, no era parte de su agenda. La agenda de Cristo no la dictaban sus oponentes. La agenda de Cristo estaba organizada por el Padre, es decir, ya Dios el Padre le había dicho a Cristo, había agendado con Cristo todo lo que él iba a hacer. Todo, absolutamente todo. Con un minuto, con una hora, un minuto y un segundo específico. Me llama la atención cuando van los soldados del templo a buscar a Jesús en el huerto de Getsemaní, que Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús de Nazareno. Y Jesús les responde: yo soy. Y dice el evangelista que todos cayeron al suelo. Dice: porque su hora aún no había llegado. Y ellos de nuevo se ponen de pie. Y Jesús le pregunta: ¿a quién buscáis? Y nuevamente ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y él le dice: os he dicho que yo soy. Por tal razón dejen ir estos. Mis hermanos, aquello parecería... Por eso es que el incrédulo dice: no, es que eso es como demasiado fantasioso. ¿Cómo es posible que en un momento le preguntan ¿a quién buscáis? Y ellos responden: a Jesús de Nazaret. Jesús dice: yo soy. Y ellos caen
porque no había llegado el tiempo de Jesús. Y nada más transcurre el tiempo de ponerse de pie y que ellos vuelven y preguntan, y Jesús le dice: soy yo, os he dicho que soy yo. Y entonces ahora sí lo apresan. ¿Qué tiempo transcurrió? El tiempo de ellos caer y ponerse de pie. El tiempo de ellos volver a responderle a Jesús, a quien buscaban. ¿Qué me dice eso? Que quizás pudo haber pasado 1 minuto. Quizás pasaron 2 minutos, pero no creo que más de 2 minutos en que soldados caigan y se pongan de pie, porque un soldado no dura mucho en el suelo. Es entrenado, tiene estrategia, tiene capacidad para caer y levantarse. Y pasado tan poco tiempo, Jesús dice: soy yo, y ahora sí lo apresan, ya su tiempo había llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que en el reloj divino, en el reloj de Dios, todavía faltaba 1 minuto o quizás 2 minutos para que llegara el tiempo donde Cristo era entregado. Porque no era que Él era arrebatado, Él era entregado por el Padre como el sacrificio. Y esto me recuerda el momento donde Abraham toma a su hijo y lo pone encima del altar. Así veo al Padre Celestial entregando a su hijo en el altar. En la agenda del Padre, ese día no figuraba de que se continuaría con el debate. Por eso Jesús se retiró de allí. Jesús se retiró y no los enfrentó. ¿Sabe por qué? Porque hay ocasiones en donde el mejor enfrentamiento que usted le puede hacer a alguien, ¿sabe cuál es? Ignorarlo. Porque eso es lo que merece solamente. Ignorarlo. De esta manera Jesús nos enseña de que nosotros debemos ser cautos y que no nos dejemos llevar de las provocaciones, que nos dejemos llevar de la agenda del Padre, que nos dejemos llevar de la agenda de Dios. Y dice que lo siguió mucha gente, y ese era precisamente el problema. ¿Cuál era el problema con los escribas y los fariseos? Precisamente que ellos estaban perdiendo popularidad y las multitudes estaban yendo tras Jesús. Las multitudes estaban siguiendo a Jesús. Pero es importante, mis hermanos, que ustedes tomen en consideración y que nosotros analicemos de que Cristo no andaba detrás de las multitudes. Él no andaba buscando la aprobación de las multitudes. Las multitudes venían tras Él al ver que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Es decir, las multitudes están detrás de Jesús porque la enseñanza que Jesús le está dando tiene autoridad, no está basada en creencias interminables, historias interminables, no. Y dice: y sanaba a todos. En el pasaje paralelo de Marcos dice que sanaba a muchos. ¿Hay contradicción entre Marcos y Mateo? No, mis hermanos. Simple y llanamente que sanaba a todos. ¿Pero a cuáles todos? A todos aquellos que estaban en la agenda de Dios para recibir salud. Jesucristo está cumpliendo la agenda del Padre. Mis hermanos, nosotros también deberíamos imitar a Jesucristo. En la agenda de Cristo, después de Él sanar y hablar con los fariseos en la sinagoga, no estaba el seguir en ese lugar, en un enfrentamiento, en un debate acalorado. Eso no estaba en la agenda del Padre. En la agenda del Padre estaba en que Jesús estuviera sanando a esos que necesitaban salud y predicando el Evangelio. Vuelvo a repetir, mis hermanos. Nosotros deberíamos ser imitadores de Cristo en este sentido. Les invito, mis hermanos, a que seamos imitadores de Cristo. Que aprendamos del Maestro.
que aprendamos de nuestro maestro a elegir nuestras batallas, a elegir no nuestras batallas solamente, a elegir la agenda de Dios para nuestras vidas, en vez de nosotros elegir nuestra propia agenda, en vez de nosotros dejarnos arrastrar de la corriente. Y yo sé que eso pasa. ¿Por qué yo sé que eso pasa? Porque a mí me sucede. Tengo que admitir que Dios ha estado trabajando en mi corazón con relación a este tema, porque en un tiempo de mi vida fui un amante del debate. Y recuerdo que estaba en la disposición de ganar el debate aunque perdiera al amigo. El Señor tuvo misericordia de mí y ha estado tratando conmigo con relación a eso. Pero como Satanás sabe cuál es mi debilidad, como Satanás sabe por dónde me hace presa fácil, ¿qué es lo que hace? Meterme en debate. Hubo un tiempo que entonces yo andaba corriéndole al debate. Pero correrle al debate no es sinónimo de estar en la agenda de Dios. No nos confundamos. Recuerdo, mis hermanos, que en varias ocasiones, por evitar un debate, por evitar un pleito, cedí a cosas. Y en una ocasión salí de una iglesia precisamente para evitar el debate, siendo yo pastor en esa iglesia, sabiendo, y lo digo con dolor, y el Señor lo sabe, con todo el dolor de mi corazón, sabiendo que todavía no era el tiempo de Dios de yo salir de esa iglesia. Porque entonces me convertí en alguien que le tenía miedo al debate, para no verme en una discusión acalorada y ganar el debate pero perder al amigo. Estaba mal también, porque no debemos ser cobardes. En el libro de Apocalipsis la lista dice de los que estarán fuera, y la lista comienza diciendo y los cobardes y aquellos, y sigue diciendo. Porque tampoco debemos ser cobardes. Porque no es por cobardía que Jesús se está retirando de aquel lugar. No es por miedo al debate, no. Es porque ese debate no estaba en la agenda de Dios y punto. Es nosotros aprender a enfocarnos en qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y olvidarnos del tema. Mis hermanos, pero es difícil. Es difícil usted escuchar que alguien está diciendo algo en contra suya y usted no defenderse. Es difícil. Y yo sé que todos hemos pasado por el proceso en que alguien esté diciendo algo en contra nuestra, y lo que hacemos de manera natural es que si esa persona me dijo un insulto y me dijo barriga verde, yo le digo barriga verde, pata polvosa, come a veces, vive lejos y pide chele. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no es llegar hasta el punto de la ofensa. Y por eso es que el Señor puso la ley de talión, la ley de ojo por ojo y diente por diente. No es para que tú digas, yo me tengo que vengar. No, es que tu venganza no vaya más allá de la ofensa. Porque en la mayoría de los casos, cuando alguien me ofende a 5, yo quiero arrancarle la cabeza. Y creo que no es solo eso una actitud mía. Yo sé que es una actitud pecaminosa de nosotros los seres humanos. El que nos ofende ya va a ver que conmigo nadie se puede meter. Esa es la actitud que tomamos, mis hermanos. Qué difícil es usted ver el ataque y no enfrentarlo. Hay una expresión que dice: la venganza es dulce,
Eso dice la sabiduría humana. La Biblia dice, el Señor dice, la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Pero no queremos que Dios pague. Y si queremos que Dios pague, la actitud es: ay, Señor, hazme justicia. Ay, Señor, eso yo lo dejo en tus manos, porque tú lo puedes matar y tú no vas a ir a la cárcel, pero si yo lo mato, voy a la cárcel. Esa es nuestra actitud humana, mis hermanos. Nuestro deseo humano es que el que me ofendió, que el que habló mal de mí, mire, que la pague bien pagada. Y hay algunos que dicen: se lo dejo al Señor, que el Señor tome él venganza. Se lo dejo al Señor, que el Señor sea el que obre. Pero se nos olvida que el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando de pronto vemos a esa persona que nos ofendió, que nos humilló, que nos maltrató, que le está yendo bien, decimos: oye, pero si yo sé. ¿O usted cree que solamente Jonás tiene esa actitud? ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un hombre de Dios a carta cabal. Y Jonás conocía tanto a Dios que él sabía que si Nínive se arrepentía, Dios lo perdonaba. Y como él no quería que Dios los perdonara, sino que Dios los castigara, ¿qué hizo? Mejor no le predico, porque si le predico se arrepienten. Para que no se arrepientan, no le quiso predicar. Imagínese usted cómo predicaría un predicador que estaba predicando en contra de su voluntad, predicándole al pueblo que más él odiaba. Y ojo con esto, no crea usted que Jonás odiaba a los ninivitas porque Jonás tenía un corazón perverso. Es que no eran fáciles los ninivitas. Lea la historia y usted se va a dar cuenta de lo grotesco que eran contra sus enemigos. Pudiéramos decir, entre comillas, que el odio de Jonás contra los ninivitas era fundado en algo. Pero Dios es un Dios de amor y quería perdonar a los ninivitas. Y Jonás predica y dice que se sienta a esperar la destrucción del pueblo. Y cuando él vio que el pueblo no fue destruido, entonces se llenó de ira contra Dios y se deseaba la muerte. Oiga, el profeta de Dios, el hombre de Dios. ¿Por qué estoy analizando esto, mis hermanos? Para que sepamos que si eso le pasaba al profeta, al gran varón de Dios que era Jonás, a ti y a mí nos puede suceder también. Nos sucede que de pronto nos llenamos de saña contra alguien y siempre queremos ver que a esa persona le vaya bien, por lo menos que lo pique un mosquito. Con el dengue, no vaya usted a pensar que era el mosquito y ya, ¿no? Yo no quisiera que se vaya en blanco, por lo menos que lo pique un mosquito con sida. Sí, mis hermanos. En Génesis capítulo 6 dice que del corazón del ser humano solo llegan perversidades. Pero eso no es lo que aprendemos de Cristo. Cristo no siguió debatiendo con ellos por amor a ellos. Qué interesante. Wow. A nuestro Señor, nuestro Maestro, Cristo no sigue el debate con ellos por amor a ellos. Y usted verá, más adelante lo vamos a ver. Cristo sabía que la agenda de Dios
era continuar sanando a esos necesitados. Y por eso salió de allí a sanar. Mis hermanos, es importante que analicemos que Cristo no salió a esconderse, que Cristo no salió huyendo. ¿Recuerdan ustedes mi caso cuando salí de esa iglesia que les dije que salí de esa iglesia por evitar un debate, por evitar una confrontación? Yo salí huyendo. Yo no salí porque la agenda de Dios era que yo saliera, salí huyendo a que no se hiciera un debate. Pero eso no fue lo que Cristo hizo allí. Cristo salió no a esconderse como lo hice yo. Cristo salió a continuar con lo que el Padre le había agendado hacer. Y continuó haciendo exactamente eso que el Padre quería que Él hiciera. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, mis hermanos? Que no debemos amar el debate, pero que tampoco debemos ser cobardes. Nosotros debemos hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado a hacer, pase lo que pase, guste o no guste. ¿Por qué? Porque es la agenda de Dios para nuestras vidas. Y es probable que esa agenda de Dios para tu vida habrá muchas personas que no le va a gustar. Así como la agenda de Dios para la vida de Jesús no le gustaba a los escribas y fariseos, no le gustaba a los herodianos, no le gustaba a tantas personas. Así hoy en día, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que Dios tiene una agenda para tu vida. No es la agenda de Jesús, porque la agenda de Jesús solo Él la podía cumplir. Pero Dios tiene una agenda para tu vida. Dios te ha llamado a ti a hacer cosas para su gloria. Y tú no debes, por miedo al debate, dejar de hacer eso que Dios te ha llamado a hacer. No puedes, por miedo a desagradar a los demás, dejar de hacer. En muchas ocasiones escucho hermanos reunirme con ellos: hermano, hermana, ¿qué le está pasando? Usted estaba en esto, con este ministerio, ¿qué le pasó? Ay, pastor, es que hay personas que no le gusta eso que yo estoy haciendo. ¿Se atreverá alguien aquí a decir que no se ha encontrado ese tipo de persona? Que usted está haciendo algo en el Señor y esa persona no le gusta lo que usted está haciendo. Sí, usted se lo va a encontrar. Y si usted no se lo ha encontrado es porque usted no está haciendo nada para el Señor entonces. Fíjese que no le estoy diciendo que no esté haciendo nada en la iglesia. Usted puede estar haciendo mucho trabajo en la iglesia y no ser lo que el Señor le ha puesto a hacer. Cuando usted está trabajando para Dios, cuando usted se está conformando a la voluntad de Dios, usted va a recibir ataques. Habrán escribas y fariseos. ¿Y por qué cito escribas y fariseos? Los fariseos, los escribas, representan ese grupo que son estrictamente celosos de las tradiciones. Y miren, mis hermanos, en mi caso, que he estado pastoreando en 5 iglesias diferentes, con esta, me he topado mucho con eso. Gracias al Señor, la mayoría han sido fundadas por mí, comenzada por mí, y en esa no he tenido ese problema. Pero he estado en 2 iglesias ya formadas. Es que nosotros no lo hacemos así aquí. No se está analizando si es bíblico o no. No se está analizando si es un pecado o no. Simple y llanamente, por tradición no lo hacemos así. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Que usted llegue a hacer lo que ellos están haciendo. Y no lo digo con ánimo de que usted lo tome para esta iglesia. No solo aquí me ha pasado eso. Lo digo
En otra iglesia también me sucedió lo mismo. Pero el problema es que la agenda la dicta el Señor, no la iglesia. No es la iglesia quien establece la agenda del pastor. Pena de la iglesia que su pastor se somete a la agenda de la iglesia solamente y no está pendiente de la agenda de Dios para su vida. Porque no es la iglesia quien llama. No, es Dios quien llama, mis hermanos. Y ese era el problema con los fariseos. ¿Cuál era el problema? ¿Que Jesús estaba violando la ley? No, pero estaba violando las tradiciones. Jesús estaba haciendo cosas indebidas, pecaminosas. No, pero nuestras tradiciones no son como Jesús está metiendo. Y a veces, y esto va y viene, yo también soy defensor de las tradiciones porque es una actitud humana. No crea usted que yo estoy aquí diciendo que los demás conmigo, pero yo no con los demás. Yo también con los demás. Desde que alguien no quiere someterse a lo que ya yo tengo establecido, ¿qué es lo que yo hago? Parar las antenitas de una vez. Y esto lo tomamos del Chapulín Colorado. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¿Recuerdan esa expresión? El que no vio el Chapulín Colorado perdió la mitad de su niñez. El que todavía lo sigue viendo y basándose en las enseñanzas del Chapulín Colorado está perdiendo su adultez. No la mitad, toda. Y como sé que esto sucede, mis hermanos, por eso cuando alguien viene a plantearme algo, lo que yo le digo es: vamos a orar. Y he aprendido de corazón, hermano, he aprendido a orar por cosas que hermanos vienen y me plantean, no solo en esta iglesia, en otras iglesias también. Y aunque no me gustan, aunque no es mi estilo, aunque a mí no me agradan, oro con ellos, los veo crecer y veo cómo Dios se glorifica en sus ministerios y digo: gracias, Señor, porque me diste la sabiduría de taparme la boca. Mire, yo agradezco al Señor tanto. Recuerdo que escuchaba a un predicador o leía en algún libro que una de las bendiciones, una de las cosas que Dios hace al salvarnos es que nos libra de la torpeza humana y nos da sabiduría. Claro, eso es si nos guiamos conforme a la palabra de Dios, porque si usted asiste a la iglesia, escucha la palabra de Dios, lee la Biblia, la estudia profundamente y no la aplica, usted no es sabio, usted es necio, dice la Biblia. Y en vez de ser un santo es un pecador, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero he aprendido a que las cosas que se hacen en la iglesia no son para agradarme a mí. La iglesia no es para agradarme a mí como pastor, ni a ningún miembro, ni en particular, ni en general. La iglesia está no para agradarse a sí misma, sino para agradar a Dios. Y eso merecía un amén. La iglesia está, usted existe para agradar a Dios, para cumplir la agenda de Dios. Pero ¿qué sucede? En la mayoría de los casos lo que queremos es frenar el que no está haciendo las cosas conforme nosotros entendemos. No, mis hermanos, no. Vamos a crecer en este sentido. ¿Qué es lo que debe ser el parámetro a tomar en consideración? La Biblia. En la agenda de Dios estaba que Jesús fuera a sanar, no a sentarse, no a esconderse, porque quería evitar el debate. En la agenda de Dios no estaba el debate, pero tampoco estaba el sentarse. No estaba el esconderse, estaba en que fuera a sanar. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo eso, fue a sanar, fue a obedecer, a cumplir la agenda de Dios para su vida. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Si lo que Dios te está llamando a hacer es bíblico y tú has orado
y Dios te ha mostrado que es su voluntad y es su plan para tu vida, hazlo. Aunque hayan quienes se opongan, hazlo. Porque es mejor enfrentarse a los humanos y no al tribunal divino cuando Dios nos pregunte: ¿qué hiciste con el talento que te di? Ay, señores, que en la iglesia tal persona no me dejó, o cual persona, o el pastor, o el método, o tal cosa. Eso no es excusa delante de Dios, porque estamos para agradar a Dios. Versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, que no se lo dijeran a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús sana a estos enfermos y les dice rigurosamente? ¿Qué quiere decir eso? Yo me imagino que cuando Jesús lo iba a sanar, antes de sanarlo le daba la advertencia: pero mira, te voy a sanar, pero cuidado, no se lo digas a nadie. Pero cuidado con. ¿Por qué les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran? Porque si él estaba haciendo esos milagros, no era bueno que todo el mundo lo supiera. Sucede que según el contexto que estamos leyendo y según algunos eruditos, es muy probable, y yo lo creo así, que todavía era sábado. Nos dice el 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Y es probable que todavía fuera sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía Jesús seguía sanando en sábado. ¿Por qué? Porque esa era la agenda de Dios. Pero ¿y por qué Jesús le encargaba rigurosamente que no lo descubrieran? Para evitar que el corazón de esos fariseos, de esos escribas, se llenara más de odio contra Jesús. Cuando Jesús está haciendo esto, lo que está haciendo es protegiendo el corazón de aquellos que están ensañados contra Él. Y en esto debemos aprender de nuestro Maestro. Cuando alguien está en contra de nosotros, nosotros lo que queremos es que le vaya bien. ¿No es así? No, usted sabe que no es así. Sea sincero, sea honesto. Cuando alguien está en contra nuestra, nosotros queremos que le vaya mal. Verlo, que venga a pedirnos un favor para decirlo: oh, y tú te atreves a pedirme un favor después que tú hiciste tal cosa. Queremos que el otro nos necesite para entonces nosotros pavonearnos. ¿Saben cómo hace el pavo real? Que abre sus alas, muestra todo su esplendor y dice: pero ¿y cómo tú me vienes a pedir un favor a mí? Eso es lo que hacemos nosotros, pero por nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús, por amor a ellos, le dice: no se lo digan a nadie. No vayan a contarle, para que los fariseos no se llenen de más odio contra Jesús. Mis hermanos, nosotros debemos aprender de nuestro Maestro a proteger el corazón de los que nos atacan, a proteger el corazón de los que nos contradicen. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Muchas veces lo que hacemos es llenarnos de ira y estrujarle en la cara lo que estamos haciendo a aquellos que se nos opusieron en un tiempo, aquellos que estaban en contra de nosotros en un tiempo. Y cuando estamos teniendo nuestros logros, ¿qué es lo que queremos? Que todo el mundo se entere.
pero principalmente aquellos que estaban en contra de nosotros, aquellos que se estuvieron oponiendo a nosotros en algún ministerio, en cualquier cosa en la vida. Pero Jesús dice: no se lo digas a nadie. Le encargaba rigurosamente: no vayan a pregonarlo, no vayan a decirle, no vayan a decirle. ¿Por qué? Nosotros debemos proteger el corazón de nuestro hermano como hizo Jesús. Jesús no vino a perder la vida, Jesús vino a salvar la vida. El enfoque de Jesús no era el que nadie se perdiera, el que nadie se llenara de odio, de que se llenara de rabia. No, ¿por qué? Porque en ese odio quien estaba operando era Satanás. Muchas veces vamos a tener que soportar el insulto. Probable que alguien te llame y te insulte, te diga, te insulte, te calumnie. Y no pienses solo en los inconversos, mis hermanos. Aún hermanos en la iglesia van a hacer eso. Es una triste realidad, pero es realidad. A veces vamos a recibir ataques de nuestros hermanos en la iglesia. En una ocasión, hace muchos años de eso, recuerdo de unos hermanos que se levantaron contra mí en la iglesia y comenzaron a difamarme. Y el Señor fue tan bueno conmigo que me tapó la boca. Gracias al Señor no me dejó hablar. Y esos hermanos cayeron en una situación y yo comencé a hablar con ellos, a reunirme con ellos, a buscarle la vuelta. Y una diaconisa me dijo: pastor, yo entiendo que usted no tiene que ir a humillarse delante de ellos. Ellos son los que están mal, ellos son los que tienen que humillarse. Y yo le dije a esa hermana: como yo sé que ellos están mal, yo sé que ellos no van a pedir perdón. Si yo voy y le pido perdón, el mal se puede detener. La hermana bajó la cabeza. Me dijo: yo quisiera que Dios me ayudara a ser como usted en ese sentido, porque yo no soy así. Lo que ella no sabe es que yo tampoco soy así. Pero Cristo, que vive en nosotros, nos cambia. El que me conoció en mi época de donde yo era de debate, iba a decir en mi época de juventud, pero todavía no se ha terminado. Ese es el problema. Yo no sé qué es lo que pasa. Antes yo decía eso y nadie se reía, todo el mundo lo tomaba en serio. Ahora lo digo y no me... ¿Será que no soy serio ahora? Que no estoy joven. Pero es que yo no sé si todavía estoy en la mitad de mi vida, porque dijeron por ahí que el que no ha llegado a los 60 no sabe si se va a criar. Entonces yo no sé todavía si me voy a criar. No he llegado a los 60. Mis hermanos, ¿era mi corazón, mi deseo el ir y pedirle perdón a esos hermanos? No, pero fue lo que el Señor me mostró. En oración, yo quería ver la mano de Dios obrar fuertemente en la vida de esa gente. Y no vaya usted a creer que era bendiciendo, que le vaya bien, no. Porque yo sé lo que hay en mi corazón, sé que en el corazón de ustedes también puede albergarse lo mismo. Vamos a ser amorosos con aquel que nos ha tratado mal, con aquel que ha hablado mal de nosotros, con aquel que nos ha insultado, con aquel que de alguna manera nos ha atacado. No seamos portadores de odio, seamos portadores de amor. Y protejamos el corazón de aún de esos que se nos oponen, porque a veces es por ignorancia. Si esos fariseos hubieran tenido claro de quién era Jesús, no tienen esa actitud con él. Si esos fariseos notan que Jesús está cumpliendo la agenda de Dios, no toman esa actitud con él.
Recordarán los hermanos que fuimos a ver la obra Jesús. El personaje de Nicodemo en esta obra me llamó mucho la atención. Me presentó algo que en la Biblia yo no lo veo, pero que no necesariamente sea mentira. Puede ser que fuera así. Y creo que fuera así. Es decir, di esa oportunidad, sí, yo creo que pudo haber sido así. Y es que Nicodemo, en cada enfrentamiento, él decía que Jesús hizo tal cosa y agarraba y abría el rollo. Oh, como dijo el profeta tal. Y luego, que Jesús hizo tal cosa. Sí, como dijo el profeta tal, Jesús es el Cristo, le está diciendo Nicodemo. ¿Pero por qué? Porque en vez de ver sus tradiciones, estaba viendo si lo que Jesús estaba haciendo era bíblico o no, si estaba conforme al plan de Dios o no. Eso es lo que nosotros deberíamos ver en nuestras vidas, en los ministerios de nuestra iglesia, en los hermanos de nuestra iglesia. No me gusta como lo hace, pero no es pecado. No me gusta como lo hace, pero no está en contra de lo que enseña la Biblia. Al contrario. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.